Saben, ya hemos visto lo que ocurre cuando no eres capaz de soltar el pasado. Librarte de esa necesidad de depender de una persona para poder sentirte seguro o feliz. Esa dependencia insana de requerir de algo o alguien para poder enfrentar el día a día, pensando que estará allí para siempre. Es algo que puede resultar una experiencia cercana para muchas personas. Personas que les cuesta hacer algo por sí mismos, bien sea por el miedo o la costumbre, pero ¿qué pasa si el caso es al revés? Imagina una madre que no puede aceptar que su hijo ha crecido y que puede hacer las cosas él solo, que ya no es necesaria su guía. Repentinamente puede llegar a sentirse inútil. Era la costumbre ser el apoyo de él. Pero, ¿y si ser el pilar de apoyo de alguien era en sí mismo una dependencia? Es una pregunta un tanto extraña, pero embarquémonos en la temporada 3 de Angel Hair, de The Dispatch, para encontrar la respuesta a esta extraña pregunta. Empezamos por el capítulo número 1. Vemos la primera pista, ya que ahora pasan a llamarse discos. En este caso vemos que contiene el nombre de Cast Down, lo que podría traducirse como abatido o deprimido. Dentro del capítulo somos recibidos por un joven que habla directamente a la cámara. Menciona al remitente de la grabación que a lo mejor no esperaba volver a oír de él, porque han perdido el contacto, y cambia su tono, para pasar a la forma en la que Jonah narraba sus cintas. En los papeles de la cartelera, le habla sin rodeos que ya sabe cómo van las cosas, y pasa a mostrarle un videojuego en formato de disquete, llamado Hirats en las Rocas. Menciona obtener este juego de niño, y que no dejó de jugarlo desde entonces. Pero ese mismo día en el que graba ocurrió algo extraño en su última partida que hizo como despedida antes de deshacerse del juego. Entonces nos muestra de ejemplo un gameplay del juego, que encontró en YouTube. Menciona que notó diferencias entre su copia y la que él mismo tiene, como que la suya posea líneas de voz y la del video no, además de otras múltiples rarezas. Vemos a un personaje del juego expresar líneas de apoyo al jugador, líneas que hablan de practicar la firmeza y asertividad. El joven no parece recordar cuando empezaron los cambios, pero al igual que Jonah con la serie de Angel Hair, ese juego era un lugar seguro para él. Aquí nos narra en concreto una enorme diferencia entre su juego y la copia que vio en YouTube, ya que el rey del gameplay envía al jugador a una taberna, mientras que el joven lo manda a un huerto acompañado de unas palabras bastante interesantes. You must go to the orchard. The opposition that awaits you there is great. But be strong and begin discovering what you can do against those who don't have your interests in mind. Once you bolster yourself, you will be ready to confront the jester and retrieve our stolen princess. Al inicio pensaba que eran cambios geniales al juego, raros, pero geniales al fin y al cabo. Pero luego llegaron a un giro perturbador, llevándolo a rememorar su infancia, a rememorar rencores reprimidos. Le dice a Jonah que lo juzgue si quiere, pero solo trata de informarlo. Ya ha visto sus videos, y él sabe que Jonah sabe qué hacer con eso. Pero antes, veamos lo que observó. Don't give him an inch. He doesn't deserve it. Hey! Sigan. Finalmente revela su nombre, Siguen, despidiéndose y deseándole suerte a Jonah con ese misterio, mientras el plano se abre y vemos a Gabi, Sagi, Francine y Francis observando la grabación, junto con Jonah, cerrando el capítulo con la copia alterada del juego en sus manos. Nos movemos al disco número 2, llamado Difficult Settings, o por adaptarlo de alguna forma, ajustes difíciles. Vemos a Jonah volviendo a ser el narrador de las cintas. Entre sus recuerdos difusos recuerda a Siguen como un amigo de la infancia. Menciona que al perder el contacto no volvió a pensar en él. Luego procede a llamarlo, obteniendo su número a través del contacto entre las madres de ambos, pero esto es en vano, ya que no le contesta. Vemos a Jonah montar la computadora sobre la mesa, mientras nos cuenta que no invitaba a mucha gente a su casa. Le dijo a Gabi sobre esto y ella empezó a hablarle sobre el juego. Gabi reconoce al ángel que reside en la cinta, llamado Kamael. En la conversación cruzada reconocen que entrar en un juego era una decisión temeraria, ya que este medio priva al ángel de los descansos programados que tenían al elegir programas de televisión. Sagi refunfuña que pudo haberlos invitado cuando quiera. Jonah propone entrar al juego para rescatar a Kamael. Gabi apoya la idea, pero Sagi hace largas para no entrar, haciendo que Francine lo obligue a tomar el caso. Sagi acepta advirtiendo de los peligros de entrar,
Menciona que son entornos totalmente distintos a la televisión, ya que los comandos de los videojuegos les otorgan menos libertad de acción. Gabi intenta aliviarlo diciendo que Kamael no les haría daño, generando un silencio incómodo. Jonah pregunta si parte de lo que está ocurriendo es culpa suya. Es una pregunta válida, ya que aparece como un personaje con una aura siniestra en el disco de Sigen. Gabi responde que no importa lo que hicieron en el pasado, sino cómo nos afecta en el presente, evadiendo de esta forma responder la pregunta de Jonah. Él mismo se ve decidido, aunque nota inseguros a los ángeles. Él está dispuesto a ayudar a Sigen, finalizando el capítulo, con el inicio de la partida. Ahora hagamos un repaso rápido entre las preguntas y respuestas de la primera mitad de la temporada. En ella una pregunta destaca por sobre las otras. ¿Gabi alguna vez tuvo desacuerdos con otros ángeles? ¿Cómo se resuelven las disputas entre ellos? Vemos a Francine en su forma de Angel Hair, que nos confirma que estas disputas existen, y hay múltiples formas de resolverlas, dice Francis, como el escuchar, el entender y dialogar y saber que no pueden estar de acuerdo, pero sin enojarse o tener malas intenciones, aunque la respuesta de Francine iba a ser un poco más física. Regresando a la serie, nos movemos al capítulo 3, llamado Reformateando. Entramos al selector de personajes. Sagi advierte de que la mejor idea es ir encubierto para no romper nada dentro del juego, y ambos ángeles toman un personaje, siendo Sagi el paladín y Gabi la forajida para disgusto de ella. Jonah toma al mago, y el juego inicia con un mensaje introductorio. Today's the day, isn't it? You're really leaving. I hope your years of training prove successful. And when you come back, promise me you'll be a good friend. Jonah se pregunta si es un diálogo preestablecido para Sigen o si Kamael ya se está comunicando con él. Los héroes entran al banquete ya vacío y se dirigen a hablar con el rey. Este les dice estar sorprendido de verlos, ya que han venido después de tanto tiempo para ayudar. Jonah dice que sí, y el rey les entrega la misión de ir a la taberna, pero en medio del diálogo, el rey se queda callado al hablar de la princesa, como si le afectara emocionalmente. Jonah intenta saber más de ella, pero termina en un diálogo en forma de callejón sin salida, con algo interesante. Volvamos a hablarle al rey cuando hayas construido algo más de confianza. Sagi se desespera queriendo llamar a Kamael directamente. Gabi le pide que se calme, y que es mejor idea encontrar al Fran de Kamael, o mejor dicho, su asistente para que se entienda mejor. Esto para preguntar qué está pasando. Jonah dice que no es necesario dar tantas vueltas para encontrar al Fran de Kamael. Piensa usar un atajo para recortar camino, usando el gameplay para robar el comando y entrar directamente al final del juego, llegando a la cueva, pero extrañamente no hay nadie. Disco número 4, que lleva por nombre Desconectado. Jonah se da cuenta de algo inquietante. Se ha establecido que los shows son el reflejo del ángel. Gabi, al ser tan protectora y de cierta forma maternal, se refleja en un dibujo animado para niños pequeños. Sagi es rudo y va siempre para adelante, representándose como un detective, pero el juego de Kami solo refleja soledad e inestabilidad. Ninguno de los tres se lo puede creer. No hayan explicación de por qué no está su Fran. Gabi acepta que probablemente se ha ido, pero no sabe el por qué. Sagi no lo culpa por irse al ver el estado del juego. Jonah hace uso de otro de los atajos obtenidos durante el gameplay y va directo al bosque, pero extrañamente él es el único transportado al sitio. Gabi y Sagi se han quedado atrás. Jonah intenta ver el estado del grupo y le salta un mensaje de comando inválido. Intenta otros comandos como cargar partida o pedir ayuda, pero no dan a nada relevante. Así que decide volver a la cueva, reuniéndose de nuevo con el resto del grupo. Al parecer, ambos están bloqueados para no poder pasar con Jonah, y Gabi lo anima a que pueda hacer esto solo, pero le advierte que Kami trabaja muy distinto a ellos. Él está acostumbrado a tener el control de todo, tener una guía fija para quien ayuda, un solo sendero diseñado por él. Sagi, por otro lado, lo describe como alguien que manipula tu lado emotivo y vulnerable. Jonah toma valor y decide emprender el viaje solo hacia Kami. Francine le dice que tenga cuidado, ya que no tenga a su Fran a su lado solo puede deberse a dos motivos, y ninguno es bueno: eres despedido o te vas. Retomamos a los discos extra, en este caso el que da inicio al cierre de temporada. En esta ocasión no somos recibidos ni por Francine ni Francis, sino por Hiratz, probablemente siendo el mismo Kamael quien atiende la sección de preguntas y respuestas.
La primera pregunta relevante que vemos en el capítulo dice: ¿qué opinas del regreso repentino de Jonah y cómo se puede arreglar una amistad rota? Kami resalta las complicaciones para enmendar una amistad rota, las razones que llevaron al fin de esta amistad, si hay confianza para retomarla de nuevo, si existe resentimiento entre una parte o ambas. Remarca que a veces el mejor camino es la separación entre ambos, pero rápidamente se retracta, diciendo que depende de la situación. La siguiente pregunta nos dice: ¿es difícil aceptar el perdón una vez que lo hemos recibido? Kami nos dice que el perdón es un regalo que puede ser demandado o forzado. El punto es qué hagas con él. Hace una alegoría de que el perdón es como una semilla, que debe ser resguardada, cuidada con confianza y seguridad, para hacer que crezca en un árbol de confianza mutua. La siguiente oleada de preguntas le cuestiona sobre su Fran. ¿Por qué los Frans los ayudan? Si son necesarios para un ángel, o pueden actuar por sí solos. Si hay otros motivos para que un Fran se vaya, o sea despedido. Y por cada pregunta, Kami parece perder su ánimo hasta deprimirse. Hasta que llega una última pregunta: ¿cómo tomas todas las preguntas de todos y las respondes sin tomar descanso? Kami aprovecha para expresar que de verdad podría tomar un descanso de las preguntas ahora mismo. Invita al espectador a que cierre el juego, y mientras seguimos viendo, vemos a Kami suplicar más y más para que por favor el jugador cierre el juego, hasta que él mismo decide inyectar al jugador a la pantalla del menú principal. Entramos en el disco número 5, que lleva por nombre Estado Fallido. En él, Jonah decide hablarle al cuervo. Pregunta por la princesa y el cuervo le responde que todo esto no se trata sobre la princesa. Ella está sola en una mina durante toda la historia. Esto no es sino sobre Jonah. Él dice que ella no puede tomar esto como si fuese un invitado en el juego, sino como que el juego entero es para él. Pregunta por sí mismo, y ese niño con apariencia siniestra aparece reclamando que al fin está tomando responsabilidad, pero es tarde. Le echa en cara que usase atajos, y le dice que debe estar acostumbrado a hacer trampa. Dice que él va a llevarlo directamente hasta el final, a ver cómo le sirve esto. You've reached me at last. But what's this? No quests, no jester, no deeds? I'm afraid you can't actually beat the game with so few points. I thought you'd come here and prove you were a good friend, but what do you have to show for it? Jonah pregunta por Siggen. Kami en forma de Hirax le pregunta para qué. ¿Para saber por qué Jonah aparece en el juego? Jonah responde diciendo que quiere saber cómo ayudar a su amigo. Kami lo corrige, diciéndole que él no es su amigo. Solo lo usó para refugiarse en su casa, jugar a sus juegos. Le pregunta si sabe cuánto sufrió Siggen por buscar la aprobación del resto por culpa de Jonah. Él dice que esto no es sobre sí mismo, y le pregunta sobre Kamael. Kami niega, diciendo que ya no hay un Kamael aquí. Jonah lo afirma, él estuvo todo este tiempo dentro del juego, y entonces ocurre lo siguiente. Games are better when you actually play them. No, you're here to try and fix me. So you can make Siggen feel better, to make yourself feel better. You're still just using people. No? Then why do you feel guilty for being around the others? Why do you still use your time with them as an escape? Why do you always need their permission? Why do you think they're too good for you? Jonah invoca a Gabi y luego a Sagi. Kamael desaparece y Sagi advierte de estas alertas. Se ejecuta la pantalla de misión cumplida y aparece la cinemática de la princesa felicitando al héroe, felicitándolo por ser un buen amigo al confrontar sus preocupaciones y ser alguien digno de confianza. Jonah se expresa, Kamael nunca se ocultó de él, siempre fue el entorno, los personajes, las misiones,
Conocía todo ese tiempo sus temores y lo hizo enfrentarlos. Gabi vuelve a su cinta al igual que Sagi. Kami comienza a reproducir los diálogos del juego. Gabi expresa que estaba muy preocupados por él, pero Kami se apega al guión con mucha dificultad. Ambos ángeles intentan sacarlo de su papel como NPC, pero Jonah les dice que él quiere expresarse en sus términos. Y entonces vemos esto. And when you come back, We just want to talk to you. promise me The real you'll you. be a great warrior. Bring me back a golden feather from across Hey, Gabby. the seas. You want to try and your if you hand-holding keep approach? your promise. Wait. It's been long enough. La temporada finaliza como las otras dos. En el capítulo 6, llamado Guardar y Continuar, vemos la versión de Angel Hair de Kami, tímido, completamente a la defensiva. Camille, we just want to help. Please, talk to us. It's a tough hand, but it's how kids are. They won't always do as they're told. I'm not stupid, Detective. I know why Segan threw me away. But then, why would he go to you? Jonah se sorprende por lo que dijo Kami, no lo sabe tampoco. Kamal expresa que Jonah no fue el mejor chico, muchos niños llegaban a ser horribles. Gabi lo defiende expresando que Jonah estaba pasando por mucho en ese entonces, y Kami lo corrige, diciendo que todos pasan por cosas. Intentó enseñarle a Sigen asertividad y límites, pero siente que Sigen desperdició muchísimo de su potencial. Saksage lo interrumpe, achacándole que siempre fue su rol, las luchas y las peleas, que Kami siempre fuese el villano. Gabi lo complementa, diciendo que a lo mejor Sigen en algún punto necesitaba un amigo, y no un Dungeon Master. Jonah entonces le hace la gran pregunta, ¿qué pasó con su Fran? Kami confiesa que François se fue, pero no sabe bien cuándo. Gabi lo regaña por ser tan negligente consigo mismo. Si Jonah no hacía nada, sus juegos hubiesen sido desechados, con él incluido. Kami protesta, diciendo que sus métodos funcionaron, que logró que Jonah sintiera más confianza en sus relaciones, pero con un tono inseguro le dice que sabe lo que hace, sabe que a la gente le gusta ganar. Jonah lo contraargumenta, expresando que no es justo que Kami siempre pierda. Gabi le expresa que no puede regresar ahora, el juego está completamente roto en el estado en el que está, y que ha sacrificado demasiado para ayudar a los demás, pero Kamael se pone a la defensiva, no quiere su ayuda, dice que no quiere que lo traten como otro niño en problemas. Jonah lo confronta, diciéndole que está bien que no quiera su ayuda, pero que no ignore sus propios problemas, nunca se dio un descanso, no tiene un sistema de apoyo, y que expresa que también es alguien bastante brusco, así que haga eso su misión, ayudarse a sí mismo por una vez. I've never tried this before, but I don't want to drive anyone else away. So I'll give it a try. No matter how long it takes. Maybe I'll return one day to show that I'm a good friend. Explica, no, todavía no, todavía queda una cinta por revisar. La cinta de Pascuas de este año. Veámosla. Observamos un zorro en pantalla. Una niña parece llegar a un orfanato, llevada por una de las hermanas a la superiora. La niña crece y pronto se convierte en una trabajadora dentro del convento, hasta que un día siente que la obra en el muro le advierte de un futuro siniestro y ella huye, aterrorizada. El tiempo pasa
y mientras la chica encendía las velas, un grupo de personas pasa a refugiarse en el convento. Usan los velares como barricada y una vez más siente la presencia del ángel en la tapicería. Cuando la chica temía que lo peor pudiese pasar, la voz del ángel le hace descubrir un compartimento detrás de la tapicería, que la chica usa como refugio. La invasión sucede, y cuando todo terminó, no quedó nada, solo cuerpos fríos y la destrucción del sitio. La chica llora desolada, y el ángel le ofrece su mano. Ella la acepta, y volvemos a ver el rostro del zorro. Ese era el rostro de Francine. Explicación. Saben, la razón por la que no incluí la temporada 3 en el primer video fue por la tónica tan distinta con respecto a la 1 y la 2, ya que en las primeras la gran misión siempre fue de Jonah para recuperar a Gabi y luego salvarla, con el misterio de desenmarañar sus recuerdos. En esta cambia el foco completamente. Gabi y Jonah ya no son las víctimas, sino que ahora son, por así decirlo, un trío de detectives junto con Sagi, para ayudar a un ángel en problemas. Tocar el tema de Kami, me parece curioso el cómo no solo Gabi, sino Sagi han conseguido adaptarse al internet. Se les ve bastante estables, pudiendo incluso traspasar pantallas para llegar a las cintas de otros, confirmando que esto nunca se trató de un adiós. Ahora los 5 son un grupo unido, listos para enfrentar en esta nueva aventura. También vimos un poco más de protagonismo para personajes como Francine, quien fue un motor clave para que la trama avance y nos otorgaba información clave para conocer más del lore de Los Ángeles, y lo que sabemos es el nombre base de sus asistentes, los Fran. No hay que darle muchas vueltas, cada ángel tiene su Fran y posee nombres basados en eso. Fran, con pasados similares, tanto Francine como... esperen. Me salté el pasado de Francis en el video anterior. Ups. Bueno, para explicarlo rápidamente, nos movemos a las cintas de preguntas y respuestas de la primera mitad de la temporada 2. En estas, Francis nos revela que él era un tejón que se encontraba en mal estado físico y de salud, quien imploró por ayuda, y fue rescatado por Gabi, convirtiéndose en su acompañante, al igual que Francine, quien fue salvada de morir en un asedio medieval por Sagi. Es interesante cuanto menos, porque los Fran en sí son elegidos por los ángeles, personas que se encuentran en un peligro mortal y son salvados. Y ya sea por algo a cambio o por gratitud, ellos se entregan al servicio de esos ángeles, por lo tanto, no significa que tengan que morir para convertirse en un Fran, y tampoco que tengan que ser necesariamente humanos o animales. Basta con tener la dosis perfecta de buena y mala suerte para ello. Entonces, ¿qué pasa si un Fran decide renunciar o es despedido por su ángel? La verdad, no existen respuestas claras a ello. Lo que podemos teorizar es que regresen a su estado previo a ser un Fran, por lo tanto el paradero de François es desconocido, sí, lo cual es una lástima, ya que si me permiten mostrarles, en los créditos de las preguntas y respuestas de inicios de temporada, se alcanzan a ver recuerdos grabados en fotos de Francine, Francis y Sagi, dentro de la cinta de Whitehair, y al final vemos una foto de los 3 Frans, antes de que François renunciara a su puesto. Debido a cintas como estas, y al caso número 5 de la temporada 2, vemos que Francine y Francis mantienen una buena relación junto con Sagi, tanto que incluso se visitan entre series de manera casual. Es bastante tierno si me lo preguntan. Ahora bien, nunca lo mencioné en mi video anterior, pero los ideales de Gabi, aunque bien empleados, me parecían un poco radicales. El que estuviese dispuesta a hacer lo que sea para ayudar a Jonah me parecía bien. Pero también me imaginaba que si ayudaba a tantos niños en el mundo, tarde o temprano algo podría salir mal por esa mentalidad de hacer lo que sea para ayudar. Y de forma indirecta, lo vimos esta temporada, ya que sabemos que Jonah se refugiaba muchas veces en casa de Siggen, para ocultarse de su padre. Pero una cosa no quita que Siggen no supiese que Jonah lo hacía por ese motivo. Quizás fue lo que lo llevó a sentirse con una carga de responsabilidad, que por ser un niño en ese tiempo, no supo cómo afrontar de buena manera. Evidentemente no lo hizo dañando a Jonah, sino por lo que sabemos que Kamael intentaba inculcarle, podemos especular que Siggen se sentía sobrepasado por la situación. Sentía que ese peso de ayudar a Jonah era también muy pesado para él, porque si decía que no, quedaría como mal amigo, pero a su vez sentía que ese tiempo que pasaba con Jonah era solo para que él no estuviese en su casa. No es lo mismo pasar el rato por gusto con alguien a que se sienta como una responsabilidad a no poder rechazarlo. Por eso, Kamael intentaba enseñarle sobre ser más firme, sobre los límites que tenemos con los demás, a ser más asertivos con el resto, ya que Siggen simplemente no podía decir que no, y esa situación empeoró cuando Jonah se fue sin mirarlo atrás. Él mismo admitió que lo olvidó después de mudarse de su hogar, lo cual no pienso que sea culpa de Jonah, ya que para ese tiempo su padre debió haber sido, ya saben, desaparecido, guiño guiño,
y por lo tanto también su memoria. Sería más un daño colateral por culpa de Gabi, un daño colateral que afectó mucho a Sigen, que lo empezó a ver como un mal amigo y a sentirse usado por Yona. Por eso Kami era tan áspero al tratar con él, tan pasivo-agresivo echándole en cara que él no es un amigo de Sigen, porque fue Kami quien tuvo que lidiar con las consecuencias de todo. Pero de alguna forma el paso del tiempo fue el que consiguió hacer que Sigen siguiese adelante, y por lo tanto Kami quedó inútil, porque fueron esas diferencias entre la TV y el videojuego las que pienso que lo condenaron a esa soledad. Para empezar, ¿por qué Yona pudo tener tanto cariño a la serie? Sí, por Gabi. Gabi es un personaje que puedes ver, que conoce su personalidad y voz, pero Kamael de cierta forma era un Dungeon Master como en Dungeons and Dragons. Era el que diseñó toda la ruta del juego, y era todos a la vez, pero irónicamente no era nadie. A lo mejor, Sigen pudo tener un personaje favorito, sí, pero nadie muy en especial de quien destacar en ese juego. Nadie a quien quiera ver de nuevo para sentarse a jugar ese videojuego otra vez. Otro problema fue el formato. Sagi y Gabi lo dijeron. En la TV tenían pausas para descansar al cumplir con un horario televisivo, pero también era fácil almacenar sus presencias. Solo bastó con que Yona grabara cintas con capítulos sueltos de la serie para ello. Pero con Kami no se podía. Él estaba en un disquete, único y personal. Su única forma de ayudar a otro, o adaptarse a otro medio, era si alguien le pasaba el juego a otro, y ese alguien emulara la copia del juego. O sea, era muy impráctico. Y lo vimos en el resultado que tuvo. Sigen, cuando dejó de jugar, simplemente tuvo su cinta agarrando polvo. Pero entonces, ¿por qué Sagi pudo adaptarse a otro medio y no quedar atrapado si su formato era más antiguo? Fácil, porque cumplía con los mismos requisitos que Gabi. Ser grabado. Quién sabe si hubo otra copia de Whitehair rondando por ahí. Y al estar ya adaptado de antes para entrar a la transmisión de Twitch de Yona, pudo entrar a buscar a Gabi. Quién sabe si hubo otra copia de Whitehair rondando por ahí, y al estar ya adaptado de antes, pudo entrar a la transmisión de Twitch de Yona, para poder buscar a Gabi. Pero bueno, fue un simple error en la decisión de qué formato usar lo que condenó a Kamael y François. Fueron encerrados en esa cinta porque no supieron comprender que su medio tenía una vida útil muy limitada. De fácil acceso, claro está, si tienes una computadora de los 90. Pensándolo bien no era tan fácil. Pero que el sí mismo no necesitaba ser transmitido para encontrarse con Kami. Pero esa pequeña ventaja no compensó lo que ocurrió después, ya que evidentemente fue almacenado como si fuese un juguete viejo. Incluso estuvo a punto de ser desechado. Fue gracias a una casualidad como que Sigue viera las cintas de Jonan, para que Kami pudiese salvarse. La verdad no era el ángel que mejor me caía. Es alguien que defiende tanto a su niño a cargo que no sabe ver la perspectiva de la otra parte. Para él Yona era un villano, y aparte de esto, lo antagonizaba dentro del propio juego, representándole como alguien con una área siniestra. Alguien que solo usó a Sigen, y lo veía como una segunda casa, cuando sabemos que esto no es verdad. Sabemos que Kami en parte eligió un videojuego, porque coincide con su forma de trabajar, la cual es ejercer un control sobre Sigen, un camino preestablecido, con misiones y recompensas, pero sin una libertad clara, así que sí, su juego pudo ser divertido para que Sigen lo jugara tanto. Pero al ser solamente un camino lineal, tarde o temprano resultó aburrido para él, dejándolo atrás, lo que ocasionó la corrupción del juego, la soledad de Kami y la salida de François. Y bueno, eso sería todo. La verdad esta es mi serie analógica favorita. Espero que si sacan una cuarta parte nos extiendan un poco más del lore de Fran, aunque no sé qué más se pueda contar como trama principal. No creo que esto se vuelva un Scooby-Doo en el que tiran cintas con ángeles a la cara de Yona y se cree una legión celestial en su cuarto. Aunque dicho en voz alta suena muy cool. Pero bueno, te invito a darle like a este video, comentar si te cayó gordo Kami como a mí, seguirme en mis redes sociales te lo agradecería mucho, y sin más, suscríbanse. Bye. Oye, ¿cómo que Kami y Sagi aparecían desde la temporada 1 en una escena totalmente random? Dios, qué dormido estaba cuando hice el guión.